noches, bienvenidos. Aquí estamos acomodándonos así, siempre arrancamos así. Un jueves más, compartiendo con ustedes este jaque mate, con algunos temas importantes que ocurrieron en las últimas horas. La semana pasada teníamos un escenario y debo decir que este escenario, 7 días después, es un escenario que nos ha sorprendido a todos, a propios y extraños, y tiene que ver con el tema del coronavirus. Yo la semana pasada, recuerdo, les decía, miremos el dengue, miremos el sarampión, lo tenemos encima, se espera, y quizás no esperábamos que esto se desarrollara de la manera arrolladora en la que se desarrolló, sobre todo en los últimos días. Entonces, hoy tenemos que hablar de otra cosa. Hoy tenemos que hablar de una situación sanitaria de la Argentina compleja, pero no solo de la Argentina, del mundo. Italia en cuarentena, Francia acaba de, Macron hoy, decidir la suspensión total de las clases, Estados Unidos cierra a partir del viernes las fronteras aéreas, por lo menos con Europa, y obviamente empezaron a aparecer recomendaciones a nivel latinoamericano, sudamericano, suspensión de eventos deportivos, suspensión de recitales, ni hablar de lo que tiene que ver al aire libre. Es decir, empiezan a prepararse los protocolos como para atender esta cuestión. El presidente Fernández fue muy duro con aquellos que no respeten la cuarentena, dijo les va a caer el peso de la ley. También dispuso 1.700 millones para que el ministro Ginés González pueda tener algunos elementos para empezar con el protocolo. 1.700 millones no es demasiado dinero, pero es la primera partida que se destina. Recordemos que hasta ahora había 30 casos, ¿no? Tampoco es que estamos hablando de 2.000 casos. Se destinaron 1.700 millones que empiezan a poner en marcha los protocolos de alerta. Pero esto empieza y termina también en nosotros y en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para con esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien estuvo en los lugares en los cuales se presume se pudo haber contagiado, estamos hablando de Asia o Europa, y vuelve a la Argentina, automáticamente tiene que informarlo y se tiene que ir a su casa 14 días. Y bueno, no es lindo, pero es un acto de responsabilidad para con el otro también. Pero hay otras cosas que son más preocupantes. Esta foto que ustedes van a ver ahora, si Mariano la tiene lista, esto ocurrió esta tarde. Han hackeado la página de los colegas de Red Panorama y pusieron una información que confirmaban 2 casos en Marcos Juárez. O sea, adulteraron una noticia en la que el licenciado Foresi hablaba de otra cosa, cambiaron el texto y lo hicieron circular por redes sociales. Esto casi que yo les diría que es un delito, porque es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Por favor, esta información es falsa, no hay casos de coronavirus en Marcos Juárez, este es un hecho que no ocurre en nuestra ciudad, pero alguien, creyéndose quizás gracioso, quizás vivo, ha hecho esto, ha hackeado la página de los colegas de Red Panorama, que es una página que es muy vista, y cambiaron el cuerpo de la noticia para generar esto que es una mentira total. No existe, no es cierto, no está pasando, no hay casos de coronavirus en Marcos Juárez. Vamos a aclarar esto como primer punto y nuestra solidaridad con los colegas que sufrieron el hackeo de la página en la tarde de hoy. Hay gente que no tiene mucho para hacer. Bueno, hoy tenemos un programa más que interesante, porque hoy vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de lo que pasó en Marcos Juárez esta tarde, pero más allá de lo que pasó hoy, de lo que se viene para adelante, bueno, estará visitándonos Emiliano Salguero, que es el coordinador de la Mesa Permanente de los Derechos Humanos en Córdoba. Vamos a estar charlando un poquito de cómo puede insertarse el departamento Marcos Juárez, que está un poco lejos de todo lo que pasa en las grandes ciudades, cómo va a trabajar este nodo departamental. Está muy bueno. Hoy hubo un encuentro en el Centro Cívico de la ciudad. Quiero saludar a la gente de Tortugas. Hoy Tortugas cumple 150 años. Humberto Biossi, el presidente comunal, a toda la gente de la comuna. Y quiero hacer un reconocimiento especial a un gran amigo, que es Jorge Beso,
que fue durante más de 20 años el presidente comunal y el hombre que le dio el progreso y la grandeza que hoy tiene Tortugas. Así que, querido amigo Jorge, para vos, que sos de perfil bajo, que no te gusta hablar en las notas, pero que realmente necesita el reconocimiento por lo hecho, porque fue un visionario. Cuando nadie veía, él vio. Y eso también vale. Así que feliz 150 años a la querida Tortugas. Allí llegamos a través de los amigos de la cooperativa. Un saludo para todos. Breve, una política. Este tema del coronavirus ha parado todo, sinceramente. Pero, me contaron, me visita por ahí algún amigo que me cuenta algunas cosas, me contaron que, veo que hay elecciones, creo, vamos a ver si el coronavirus lo permite, va a haber elecciones internas del peronismo el 26 de abril. Bueno, parece ser que hay una fracción que está buscando roña, no quiere la unidad. Es la misma fracción que quiere, que ya tiene un candidato a gobernador. Pero el nombre que me dan a mí me hace un poquito de ruido porque es el mismo que tiene Schiaretti. Entonces yo digo, si van detrás del mismo nombre, ¿cuál es el problema? Bueno, yo sé que están hablando algunos dirigentes de Marco Juárez, algunos con alguna chapa y otros que no tienen chapa, ni en el auto tienen chapa. Pero los están llamando por teléfono, o al menos eso dicen. Después hay que ver si es cierto. Yo digo, cuando los políticos locales dicen, me llamaron de Córdoba, ¿quién los llama? Sería bueno saber, ¿no? Porque en base a quién te llama, esa es la importancia de la llamada. Si me llamaron de Córdoba. A mí también me llamaron de Córdoba hoy, para decirme que tenía mal un número en la cuenta y que había que arreglarlo. O sea, a todos nos llaman de Córdoba. ¿Quién te llama de Córdoba? Hay algunos que no pueden mostrar la chapa de político porque no la tienen. Y esto es así. Que me disculpen, que hayan sido concejales, candidatos a concejales de un partido de poca monta, no los habilita a ser políticos. Discúlpenme, con todo respeto, sin ser peyorativo con nadie. La política es otra cosa. Pero bueno, parece ser que vuelve otra vez la interna en el peronismo, o al menos hay algunos que quieren que vuelva. No sé cómo va a terminar la cosa. Sí está claro que el hombre elegido se llama Martín Yarlora, hombre de San Francisco, abogado de profesión, actual intendente de la ciudad de Córdoba. Si no pasa nada, será el hombre de Schiaretti. ¿Será el hombre de todos? Esa es la gran pregunta. Su gestión en la Municipalidad de Córdoba, que hasta ahora arrancó a las trompadas, ¿le permitirá? ¿Le dará el plafón? ¿Qué tiene Yarlora para ser candidato a gobernador de la provincia de Córdoba? Tiene 3 vueltas a la provincia, una cuando era intendente de San Francisco y quería ser, que dio una vuelta y compró publicidad en todos los medios del interior, la otra cuando fue candidato a legislador y la otra cuando fue candidato a gobernador. Fueron las que fueron y no fue más. Pero tiene 3 vueltas a la provincia, algunos no largaron. Hay gente que si yo le digo Colonia Barge no sabe dónde queda. Un saludo a mi amigo Miguelito Pala. No tienen ni idea dónde queda porque no conocen la provincia. Hay gente que de Córdoba conoce el mapa nada más. Y si le pregunto los departamentos tampoco lo sabe. Pero quiere ser. ¿Quiénes están apuntando en la carrera? Hay varios que tienen el saco. ¿Cómo compran saco los candidatos? Acá en Marco Juárez también, en la municipalidad, hay 4 o 5 que ya fueron de mi amigo el Gatito ahí a buscar unos sacos. Parece que no le entra. Parece nomás. Pero bueno, yo les digo, no compren, son caros, los sacos, un saco, hoy sale como 7.000 pesos, un saco, ¿para qué? No, dicen, no lo van a poder usar. Está definido, Marco Juárez está definido quién va a ser candidato, por lo menos, después veremos a quién elige la gente, que son 5 pesos aparte. Pero hay algunos que dicen, yo quiero ser con una liviandad, pero con una liviandad que no se puede creer. Bueno, en Córdoba, ¿quién se anota? Yarlora es uno, es el elegido de Schiaretti, por eso mucho de lo que va a pasar este año en el presupuesto de la provincia se va a direccionar a la Municipalidad de Córdoba, tratando de que sea una gran gestión y la oposición en la provincia. Otro que quiere ser se llama Martín Gil, intendente de Villa María, actual secretario de Obras Públicas de la Nación. Vio que Gil está recibiendo a todos los intendentes de la provincia que van a Buenos Aires, los recibe, los escucha. Hoy no les puede dar nada, más que café y media luna, como yo le contaba el otro día, porque hoy no hay nada. Imagínense que la poca plata que había, el presidente Fernández le dio el grueso de Arroyo, dijo, acomódame el tema del hambre, y ahora un poco a Ginés, dijo, fíjate qué hacemos con el coronavirus y el dengue, parame la bronca y después vemos. Pero en algún momento va a haber plata para obra pública, la va a manejar Martín Gil para Córdoba.
Y eso lo puede posicionar un poco. El problema de Gil es que le está explotando la interna en Villa María. Hoy, este fin de semana, comienza una encuesta, porque el villamariense está muy enojado con lo que hizo Gil. ¿Podrá volver a Castelo, a Villa María? Schiaretti habría dado el visto bueno. Bueno, no digo más nada, porque si no después se copian. Me voy a la pausa y hablamos de los derechos humanos en un ratito aquí en Jaque Mate, como a usted le gusta. Bienvenidos a toda la región, el saludo a todo el equipo. Estamos hoy con equipo completo, volvió Eduardo Bagni de las vacaciones. ¿Sí? ¿Cuánto te tomaste? Mucho te tomaste vacaciones, ¿eh? ¿Todavía te faltan 2? Oh, mamá. Bueno, ¿cuántos años de antigüedad tenés? 32 años, está bien, te corresponde, bienvenido sea. Eduardito Bagni volvió, Mariano Perfumo en controles, el fotógrafo de las estrellas, el amigo Víctor Ledesma, que ya te llamó Abel, viste que va a ser papá ahora, ya te llamó para la foto del baby shower, todo eso, es el fotógrafo personal de Abel Pinto, lo tenemos acá nosotros, Alicia Quintero en la producción, y hoy los invitados, como les decía, la gente de la Mesa Permanente de los Derechos Humanos de Córdoba, un tema comprometido, un tema serio en el que nos metemos en 3 minutos después de la pausa. Vámonos. Transmite LRJ 504, televisora regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Pedí tu plan con tarjeta Marcos Juárez. Marzo, mujeres protagonistas. Juan Schiaretti y la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, anunciaron la creación de 100 espacios Punto Mujer Córdoba, un programa que crea lugares fijos y seguros en toda la provincia para el acompañamiento y contención ante situaciones de abuso o violencia de género en espacios públicos. Además, en el Polo de la Mujer se creará la Unidad Contravencional de Violencia de Género, que tomará denuncias y aplicará sanciones en casos de abuso, acoso callejero y demás violencias hacia mujeres. Mujeres moviendo al mundo. Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad, 4 ejes, 52 toneladas y media. Crescente presenta el 4 ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. Domingo 15 de marzo, explota San Marcos Sud. Segunda edición de Tardecitas de Carnaval en Familia. La Municipalidad de San Marcos te invita a vivir una tarde inolvidable en el predio del ferrocarril. A partir de las 18 horas, trae tu reposera. Vas a encontrar paseo de artesanos, diferentes números artísticos y para cerrar la noche, la presentación de la banda del momento. ¡Qué locura! Quizás no soy perfecto como es. Entrada libre y gratuita. Organiza e invita Municipalidad de San Marcos Sud. Quinta edición, Tetratlón Ciudad de Marcos Juárez. Domingo 15 de marzo de 2020. Categorías individuales, equipos armados y a la bolsa. Inscripciones hasta el 13 de marzo de 2020. Más info en Casa de la Cultura, Ladrizábal 1050 o por Facebook, Tetratlón Marcos Juárez. Organiza Municipalidad de Marcos Juárez. ¿Te gusta pagar de más? ¿Te gusta tener que esperar? ¿Te gusta hacer trámites engorrosos? Seguro que no. No des más vueltas. En Tarjeta Marcos Juárez y Local tenemos el préstamo que necesitas con mínimos requisitos y sin gastos ocultos. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tus proyectos? En Tarjeta Marcos Juárez y Local, el mejor crédito garantizado. HV Producciones presenta Festival de la Música del Centro.
28 de marzo, Club Argentino de Marcos Juárez. Viví los conciertos exclusivos de Alquimia, Los Manceros Santiagueños, festejando sus 60 años de carrera. Y el gran cierre de Destino San Javier. Anticipadas, Televisora Regional Unimar, 03472 427 369. WhatsApp 3472 447546 o www.tuplateavip.com. Pedí tu plan con tarjeta Marcos Juárez. Bueno, muy bien, muchas gracias, compañeros. Un placer recibir a Emiliano Salguero, coordinador de la Mesa Permanente de los Derechos Humanos de Córdoba, que está aquí hoy visitando la ciudad de Marcos Juárez. Emiliano, un placer enorme recibirte. Bueno, gracias. Bueno, Juan Alberici también, muchas gracias, Juan. Buenas noches, Juan Manuel. Las chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Ellas no quieren hablar mucho, porque nosotros vamos a acompañar, pero vamos a acompañar nada más. Así que yo las voy a tener acá. ¿Cómo les va? Buenas noches. Doctora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un placer enorme tenerlas acá. Contame un poquito qué es lo que pasó hoy y qué es lo que va a pasar a partir de hoy en Marcos Juárez con el tema de los derechos humanos. ¿Quién quiere empezar? No sé. Juan, a ver, contame un poco cuál es la idea y por qué la presencia de Emiliano en Marcos Juárez. Bueno, un poco nace en el compromiso que se hizo público el año pasado, más precisamente el 24 de marzo, en el acto de Memoria, Verdad y Justicia. Habíamos tomado el compromiso, entre todos los presentes, de conformar una mesa de trabajo por los derechos humanos en Marcos Juárez. Se fue madurando la idea y se vio la posibilidad de hacerlo a nivel departamental, con lo cual nos vimos obligados a referenciarnos en algunos compañeros que ya habían caminado esta experiencia. Lo hicimos en un primer momento con gente de Cañada Gómez, que esta noche no pudo venir por razones personales, Kelo Moreno, y continuando eso, tomamos contacto con la mesa provincial, donde fuimos recibidos, no solamente por el gringo, como lo conocemos todos, sino por un sinnúmero de compañeros con mucha voluntad, con mucho compromiso y con muchas convicciones. A partir de ahí comienza este acercamiento y bueno, justamente ya a días de conmemorar un nuevo aniversario de aquel golpe cívico-militar eclesiástico, teníamos la necesidad y la obligación de presentar en sociedad lo poco que hemos caminado de este largo andar que va a ser la conformación del nodo departamental Marcos Juárez. ¿Un nodo que va a tener qué características? Primeramente vamos a tener miembros activos en todas las localidades. Ese, digamos, el desafío de tener en todas las localidades miembros activos por los derechos humanos, que va a estar conectado, tutoreado, acompañado, capacitado, tanto por la Mesa Provincial de Córdoba, que a su vez va a ser algo mutuo, de crecimiento mutuo, atento a las nuevas demandas que requiere la sociedad hoy por hoy, digamos. Emiliano, y en esta función, digamos, ¿cuál va a ser la función de la mesa? Bueno, primero habría que contar un poco que la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos tiene ya 22 años. Surge como ellos han surgido un poco, organizando las marchas y las movilizaciones, recordando el aniversario del golpe de Estado, allá por el 99. Y a lo largo de ese tiempo ha ido creciendo tanto la participación multisectorial de distintos actores políticos y sociales de la provincia, territoriales, etcétera, como las temáticas a abordar, ¿no? Empezamos trabajando en la denuncia, en el reclamo de memoria, verdad y justicia. Después nos fuimos extendiendo hacia el abordaje de las problemáticas de violencia institucional y las violencias represivas. Y bueno, hoy la mesa está tratando de acompañar todos los procesos organizativos que existen en la provincia en defensa de los derechos de manera integral, ¿no? Cuando hablamos de memoria, obviamente la clara alusión es a lo ocurrido el 24 de marzo de 1976. Ahora me quedo, porque eso es un tema en el cual tenemos que tener memoria, por el cual seguimos pidiendo verdad y justicia,
Pero también tenemos problemas de derechos humanos en este tiempo, y esto es lo que vos decías recién, ¿no? Hoy también hay atentados a los derechos humanos de manera permanente. Entonces, ¿cuál es la problemática hoy en la que la mesa trabaja, se ocupa y abarca? Sí, primero te rescato esta idea de que Memoria, Verdad y Justicia es un pilar de todas las otras luchas, ¿no? Daba yo el ejemplo de que el pañuelo blanco, el pañuelo de las madres, hoy es el pañuelo verde, el pañuelo naranja, los distintos colores que están identificando las distintas luchas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera las madres y las abuelas y los organismos de derechos humanos fueron como el pilar de la democracia. Una democracia muy débil, muy fragmentada, con muchos resabios de la dictadura, autoritarismos, ¿no? Y desigualdades, ¿no? Porque la dictadura militar no solo fue, como lo decía Rodolfo Walsh, ese periodista desaparecido, la desaparición de personas, la tortura, el encierro, el terrorismo de Estado, sino también fue la implementación paulatina de un modelo económico para unos pocos, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, todas las violaciones a los derechos humanos que hoy estamos viviendo son consecuencias de ese proceso histórico que ha vivido la Argentina, que no comienza tampoco con el golpe de Estado del 76, pero que de alguna manera durante esa época se profundizó más, ¿no? Entonces, en ese sentido, las alternativas, que los derechos humanos que se emergen hoy, por ejemplo, hoy estamos viendo cómo el movimiento de mujeres está trabajando contra la violencia de género, contra los femicidios, por la ley del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos viendo cómo las organizaciones trabajan por los derechos de los niños, ¿no? O los derechos campesinos. Hemos logrado que Argentina haya sido uno de los pilares de la Declaración de los Derechos Campesinos a nivel internacional, cosas que no estaban reconocidas por la ONU. Argentina está haciendo hoy una bandera, no solo en el eje de Memoria, Verdad y Justicia, sino en el reclamo, digamos, y en la conquista de derechos a nivel internacional, ¿no? Yo creo que hay muchos frentes, pero yo considero el hambre como el ataque más brutal a los derechos humanos que hoy atraviesa la Argentina. Que en esta tierra nuestra, tan fértil, tan fecunda, tan rica, hermanos míos tengan hambre, para mí es el atentado más brutal a los derechos humanos de este tiempo nuevo, ¿no? Sí, el hambre es, digamos... Cuando hablo de hambre, hablo de la carencia en general, ¿no? Sí. O sea, pero yo más para plantearlo en términos de carencia, digamos, coincido con vos. El planteo que nosotros hacemos es la soberanía alimentaria, ¿no? Que es mucho más importante que combatir el hambre, porque el hambre, algunos entienden que es dar un pedazo de pan y con eso y no pasa por ahí, ¿no? No se termina. No sé, porque hoy lo que tenemos es patologías alimentarias, o sea, de deficiencia alimentaria, no solo en los sectores humildes, sino también en sectores de clase media y baja, porque lo que estamos comiendo son porquerías, ¿no? Y porque además lo que nos venden y los que ponen el precio a esos productos, los que aumentan todo el tiempo la inflación, es un problema mucho más complejo que decir el hambre. Pero entiendo la enunciación que hace el presidente, que hacen las organizaciones sociales que participan en la mesa de trabajo, como la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es hablar de la lucha contra el hambre. Yo valoro mucho lo que ha pasado ahora, en la última. A ver, todo el mundo seguramente ha tenido buena voluntad cuando se trata de implementar algún tipo de plan social. Yo no creo que se implementen con mala voluntad. Lo que pasa es que a veces uno no sabe, o pone en ese lugar a gente que no sabe. Entonces, cuando hablan, y en este programa ya lo hemos dicho, soy reiterativo con esto, pero me gusta decirlo hasta que alguna vez algunos lo entiendan, hablan de los gordos o las gordas planeras, y yo digo, la panza del pobre es el síntoma de la malnutrición de la Argentina, porque los estamos nutriendo con hidrato de carbono, porque te dan polenta, fideos y arroz y harina para que hagas cosas de tu casa. Entonces vos estás comiendo cosas que no te nutren, que te alimentan pero que no te nutren. Entonces la obesidad en la pobreza es el síntoma más claro de la malnutrición. No es desnutrición, es malnutrición en la Argentina. Y ya a eso le sumas que la Argentina, en vez de producir alimentos sanos, produce 4 o 5 granos, que son básicamente carbohidratos que se usan para exportar y para especular financieramente. Entonces no estamos construyendo soberanía alimentaria, ¿no?
estamos construyendo una especulación financiera sobre los recursos que nos da la tierra. Y lo digo esto porque el modelo agropecuario en Córdoba, en los años 90, expulsó 100.000 unidades productivas del campo, con la consecuencia que tiene para esas 100.000 familias, ¿no? Entonces, estamos en un modelo, digamos, económico que en algún momento va a colapsar, sinceramente. Hoy está siendo utilizados, los alimentos están siendo utilizados para exportar, y la Argentina, que produce alimentos para 400 millones de personas, tiene problemas de hambre en el más del 50% de sus niños. Serio, es una locura. Y además, vos estás en la mesa permanente de Córdoba. Córdoba tiene una problemática, porque encima no hay dos países, hay como 4 países distintos. O sea, Buenos Aires es un país, la franja que va de Buenos Aires a Mendoza es otro país, el sur es otro país y el norte es otro país. Pero dentro de esa geografía, y para venir a nuestra patria chica que es Córdoba, nuestra Córdoba tiene 2 o 3 provincias, porque sí. Córdoba capital es una provincia, el norte cordobés es una provincia y el sur cordobés es otra provincia. Y el oeste otra provincia. Totalmente diferente, sí. Con idiosincrasias distintas, con realidades diferentes, absolutamente una de la otra, ¿no? Mientras acá nosotros nos chocamos uno con el otro y demás, en el norte tenemos viviendas rancho, la mayoría erradicadas, pero todavía hay falta de agua, hay falta de recursos. Y recién hablábamos de esto, ¿no? De por qué el interior no existe, y no solo no existe porque somos pocos y la población está en las ciudades, pero eso tiene que ver con la planificación territorial, con el ordenamiento de la provincia en términos de por qué se aglomeran las poblaciones en 2 departamentos, Colón y Capital, y el resto el resto de la gente, digamos, muy poca gente vive en el campo, muy poca gente vive en los pueblos del interior. Es un planteo que nos tenemos que hacer, tener un buen vivir como es el paradigma que nosotros apuntamos, porque hablamos de los derechos humanos no en términos abstractos y teóricos, sino en términos políticos e históricos. Yo tengo una explicación muy básica dentro de lo muy poquito que uno puede saber o leer o conocer, que realmente es muy básico lo mío, pero yo digo, para vos el agua es algo esencial, ¿no es cierto? Es un derecho humano. Es esencial. Tomar agua es algo esencial. Y si yo te digo que vos tenés que elegir entre vivir en un rancho, que se llueve, que hace frío, que tenés piojos, tenés ita, tenés pues, lo que te imagines, y que encima tenés que caminar 5 kilómetros para conseguir agua. Ese es el escenario 1. El escenario 2, te digo, vas a vivir en Buenos Aires, en la calle, con frío, con lluvia, con alimañas, pero cada canilla que hay en la vereda vos la abrís, vas a tomar agua, o sea, tener agua a 3 metros. ¿Dónde vas a elegir vivir, Emiliano? Y obviamente donde están garantizadas las condiciones. Mínimo. Entonces, los pobres son menos pobres de Buenos Aires, no, son igual de pobres, pero tienen acceso a cosas que en su pobreza natural no la tienen. Entonces, en tanto y en cuanto este país no empiece a mirar el norte y el sur de otra manera y empecemos a llevar lo esencial, vamos a seguir teniendo aglomeración. Pero a veces no se trata solo de llevar lo esencial, sino de respetar las formas de vida que cada uno elige, porque los campesinos en la provincia, en el noroeste, para hablar de estas Córdobas, han construido a través de los años, durante cientos de años, estrategias de vida que constituyen la soberanía alimentaria. Hoy las mesas nuestras, los productos sanos que llegan a nuestra mesa, el salame, el arrope, la mayoría, el 30% de los productos que tenemos que hay son productos que vienen de la producción campesina. Entonces esto para hablar del hambre, ¿no? Pero que en realidad el hambre existe porque hay una concentración de la riqueza, y esa concentración de la riqueza es la que permite que algunos decidan el destino de los demás, que algunos se tengan que ir de un pueblo a trabajar o estudiar a la ciudad, porque acá no van a conseguir trabajo o no van a conseguir condiciones dignas de vida, ¿no? Sea en el norte, sea en Marcos Juárez, ¿no? En eso hay similitudes. Bueno, creo que acá hay cuestiones filosóficas que obviamente cuando uno las dice, del otro lado preparan la escopeta y punto, pero yo siempre me pregunté, ¿de quién es la tierra? ¿La tierra es del país? ¿La tierra es del que la tiene? ¿La tierra es del que la trabaja? ¿A quién pertenece la tierra?
La tierra de la Argentina, ¿a quién pertenece? ¿Por qué es tuya la tierra? Yo diría, ¿a quién se la compraste? ¿Cuándo la compraste? Yo diría que esa discusión de quién es la tierra es una discusión que tuvimos en el siglo XX. Pero el siglo XXI no va a permitir esa pregunta de quién es la tierra, porque vamos a tener que terminar aceptando que somos parte de la tierra, o sea que no, la tierra no nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella, pero además vamos a terminar aceptando que la tierra, si yo tengo un campo y fumigo con agrotóxicos prohibidos, por ejemplo, esa fumigación ¿a dónde va? A la napa, o la escorrentía que lleva el agua. ¿Y a dónde va el agua? Al río. ¿Y quién toma agua del río? Yo no puedo hacer lo que yo quiera en mi tierra porque estoy molestando al vecino. Entonces, volvemos a la idea de enfiteusis, ¿no? El rey, el soberano, cuando existía el virreinato, no había propiedad privada de la tierra, sino la idea de que la tierra es del Estado, del soberano, que en ese caso el rey, cuando pasamos de monarquía a república, sería de la república, ¿no? Entonces, el fin social de la tierra es una discusión que nos tenemos que dar en la Argentina. No el expropiar tierra o eso, sino el fin social, cómo se administra y cómo se regula la tierra, porque hoy tenemos problemas con los bosques, hoy tenemos problemas con la falta de agua en las sierras chicas, con las inundaciones en con las la flora y la fauna. Pero con los servicios ambientales que nos da la naturaleza, pero también tenemos problemas porque no construimos en comunidad, porque la idea de la propiedad privada, la idea de lo individual, terminó construyendo una idea de un hombre individualista que no le importa, por ejemplo, respetar una cuarentena en relación a las personas que entienden el bien común y el bien de todos, ¿no? Entonces, los derechos humanos anoche se construyen escuchaba, comunitariamente. en relación a esto, anoche escuchaba, creo que la escucharon todos, voy a citar la fuente, en el programa Intratables habló una azafata de Alitalia con un sentido tan patriótico, tan comprometido con lo que está pasando y con un mensaje que yo decía, qué lindo que alguien hable así, alguien desde el llano, ¿no? Alguien desde el llano hable así, y esto nosotros no lo tenemos. Nosotros seguimos peleándonos. Nosotros nos peleamos desde siempre, nos peleamos desde antes y nos peleamos desde ahora, o sea, nos peleamos siempre. Pero también al revés. Llevamos 200 años las trompadas y no hay manera de que podamos terminar de las trompadas. Pero también al revés. Yo le decía a Juan y a las chicas, acá en el campo, los que vinieron, yo soy descendiente de inmigrante italiano que vivían cerca de Monteguay. Los que vinieron de Europa con ideas sociales, como dirían algunos. Anarquistas eran. O socialistas, o bueno, algunos hasta eran nacionalistas y todo, pero tenían ideas sociales, la idea de lo común, del sentido común. Y aparecieron estas cooperativas, aparecieron las mutuales, los clubes, el sentido solidario. Yo recuerdo la inundación en la Bulayer, cómo la gente colaboró en las inundaciones, ¿no? El sentido solidario se ha perdido en los últimos años. Sos de la zona, entonces no hace falta que te explique. Soy descendiente de gente de la zona. ¿Cómo se llaman, ya perdidos en el tiempo, pero voy a apelar a ¿cómo se llaman las sociedades de las que vos dijiste, españolas e italianas que hay en toda nuestra región? De fomento. De socorros mutuos. De socorros mutuos, es esto que vos planteás, ¿no? O sea, se hacía la sociedad italiana de socorros mutuos. ¿Qué significa socorros mutuos? Que nos ayudamos entre todos, ¿no? La sociedad española de socorros mutuos. Era eso. Era la necesidad de juntarnos con el otro y ver entre los dos cómo le hacemos frente a lo que viene. Yo creo que ese espíritu está ahí, ¿eh? Pero fue un lapso muy cortito de tiempo. La historia de los 220 años de la Argentina, 210 años de la Argentina, desde 1810 en adelante, pero si voy un poquito más atrás, es que nos venimos matando a trompadas desde siempre y no nos podemos poner de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo. Los unitarios con los federales, los peronistas con los radicales, los socialistas con los no socialistas, y no hay manera de que nos encontremos en un punto en común y digamos, loco, ¿es este el camino? No, yo creo que está bien, pero yo creo que eso muchas veces manipulado, las divisiones, vos sabés que divide y reinarás, ¿no? Y yo creo que la Argentina, más allá de su cultura política, que siempre ha sido dual, digamos, unos contra el otro, los argentinos han aprendido mucho, y te doy un ejemplo. Acá hubo un gobierno que lo votó la mayoría de la gente, que decidió entre gallo y medianoche meter un proyecto para meter el 2x1 a los genocidas, que significa sobre todo un retroceso institucional, ¿no? Absolutamente. Bueno, y todos los sectores de la sociedad marcharon en contra de ese 2x1, por lo menos en Córdoba. Nosotros tuvimos 180.000 personas en la calle
Y atrás del organismo de derechos humanos estaban los radicales, los peronistas, hasta sectores de Cambiemos que no son ni radicales ni peronistas, marcharon con nosotros porque nadie estaba de acuerdo con ese 2 por 1. Y yo creo que esos consensos se invisibilizan para hacernos dividir. Pero ahí están los consensos. No hubo ningún gobierno, esto ha avanzado. La democracia la tenemos criticable y todo, y no la tenemos. Muchos hacen discursos autoritarios en contra de la democracia. Pero ¿y por qué no podemos lograr esos mismos consensos para los temas puntuales? ¿Por qué no podemos lograr ese consenso para la educación, para el hambre, que es deficiente, para el hambre, que es deficiente? ¿Por qué si Marcelo Tinelli participa en la mesa del hambre decimos, claro, es fácil participar en la mesa del hambre y te vas de vacaciones a Punta del Este? Bueno, pero está, digo, ¿por qué no podemos lograr esos consensos? ¿Por qué para algunas cosas sí y para otras cosas no? Yo te doy un ejemplo. Si un productor sojero quisiera cambiar la producción, dice, sí, tienen razón, hay que construir soberanía alimentaria, vamos a producir rentablemente, pero con agroecología. ¿Tiene posibilidades hoy? No. Por más que quiera. Obligadamente se enfrenta con como nosotros, los que venimos pensando en la soberanía alimentaria. Hay sectores que están interesados en que sigamos divididos. Claramente, porque deciden ellos por nosotros. Esa es la razón. No hay otra razón. Tocaste un tema que quiero explayar un ratito, que me parece muy importante y no quiero que pase desapercibido, porque Córdoba es una provincia que tiene genocidas y que está en una etapa, ahí la pelea es durísima, pero contame un poco cómo está el tema de los juicios. Bueno, el 15 de abril, nuevamente, luego de mucho tiempo, porque hubo un vaciamiento de las políticas públicas, inicia un nuevo juicio. La causa se llama Herrera Diedrich. Diedrich fue el jefe de la patota de la Perla, que ya está condenado, ¿no? Tiene prisión domiciliaria, lamentablemente. Nosotros hemos hecho una denuncia pública de eso. Pero bueno, comienza un nuevo juicio con 45 víctimas que llevan adelante hijos y familiares y otros querellantes en el Juzgado Federal de Córdoba. Y esperamos que, bueno, que este juicio vuelva a ventilar la verdad. ¿Quién lo tiene? No, es el Tribunal Oral, número 1. Sí. Bueno, y hay más de 1.400 víctimas que ya están en instancia de poder llevarse a un juicio oral, digamos, ¿no? Yo quiero contar con esto, que Córdoba ha sido una de las provincias que mayor cantidad de juicios ha tenido, y el ejemplo más importante fue el de la Perla, ¿no? La mega causa de la Perla, que tuvo repercusión internacional, pero que tiene muchos juicios trabados todavía por el vaciamiento que hubo en los últimos años del Poder Judicial en Córdoba, ¿no? De la política en general, porque no solo del Poder Judicial, también tiene que ver con la intencionalidad política, con los miedos que tienen jueces y fiscales de accionar en contra de una línea de un gobierno, y nosotros tenemos que romper con eso. La lucha es del pueblo, no es de un gobierno, es de todo el pueblo. Sí, porque los muertos fueron de todos. Exactamente, acá nosotros tenemos en este departamento varios compañeros desaparecidos o presos políticos, torturados, trabajadores de distintos espacios, de la Federación Agraria, de los sindicatos, ¿no? O sea, los muertos fueron de todo y los desaparecidos son de todo. Y ahí está el trabajo de la mesa, y un poco esta es la idea de bajar un poco todo esto que estás contando, bajarlo, ayudar al nodo departamental del cual hablaba Juan en el comienzo, a que se fortalezca y a que también sirva. Aparece la gente de Cañada de Gómez, lo charlábamos con Juan los otros días, tenemos mucha relación con Santa Fe, porque los muertos de acá iban para allá y los de allá venían para acá, ¿no? Saladillo tiene una historia triste con los muertos de Rosario que tiraron allí, y tantas otras cosas que han pasado, así que no nos podemos deshermanar de la realidad y levantar un muro y decir hasta acá Córdoba y para allá Santa Fe. Así que bueno, se suma Santa Fe también en esto. Sí, con nosotros, digamos, entendemos que la política de derechos humanos, si tiene falencias, muchas veces se habló del curro de los derechos humanos, ¿no? Intentando desprestigiar la política de derechos humanos que hemos logrado, el pueblo argentino logró la democracia, logró los juicios, y las pocas o buenas cosas que tenemos las logramos con mucha lucha, hablando del curro, y la verdad es que esa es una forma de aislar la lucha, ¿no? Porque la lucha no es ni de una madre ni de una abuela solamente, o de un familiar víctima del gatillo fácil o de alguna situación de femicidio. La lucha es de todo, la lucha tiene que ser de todo. Y no tenemos que aceptar que nos digan eso, porque eso es una forma de desprestigiar lo que hemos logrado construir. El mundo, creo que quedan pocos genocidios en el mundo sin una condena
Creo que el armenio es uno de los que queda ahí medio que entre gallos y medianoche pasó y solamente el pueblo armenio se acuerda de toda esa ¿no? Un exterminio. Pero por eso, digo, pero ese genocidio, el resto de los genocidios, creo que la sociedad los ha puesto en evidencia y los ha castigado. Nosotros no podemos ser menos en esto. De hecho, nosotros como Argentina somos, en realidad yo te diría al revés, hay muchos genocidios porque sigue ocurriendo genocidio. Hoy estamos en Medio Oriente, en otros lugares, con situaciones muy graves, pero la Argentina ha sido y sigue siendo un foco de luz, digamos, porque fueron los tribunales ordinarios de este país, no fueron tribunales especiales como el de Nuremberg con los nazis, ¿no? Fueron los tribunales ordinarios de este país que siguen hoy enjuiciando a los genocidas. Nos gustaría sentar en el banquillo de los acusados no solamente a los autores materiales de los crímenes, sino a los intelectuales y partícipes como, por ejemplo, los sectores empresarios y los sectores de la sociedad civil, ¿no? Que todavía no hemos logrado sentarlos. Yo voy a revalorizar la figura de Raúl Alfonsín en esto, ¿no? Creo que políticamente uno puede estar o no de acuerdo, pero me parece que Alfonsín fue el primero en dar una señal clara desde lo que el poder político tenía que hacer con este tema, ¿no? Y que otros países no lo tuvieron de Latinoamérica, teniendo situaciones iguales, ¿no? Ahí vemos lo que está pasando en Chile, o lo que pasó en Bolivia. El golpe de Estado en Bolivia tiene que ver también con que no se juzgaron los crímenes de las dictaduras anteriores, ¿no? Exacto. Y entonces la cuestión se sigue germinando. Exactamente. Sigue germinando. Hay un genocidio nuestro que es el de los pueblos originarios, de que también poco se dice, poco se habla, pero que también viene increciendo, ¿no? Y en ese sentido, cuando vos hablabas de la memoria, no es solo la dictadura, ¿no? La memoria es un camino que recorrimos durante más de 500 años, en donde todas las luchas del pueblo argentino son parte de esa memoria, ¿no? Bueno, habla mucho de nosotros que Roca esté en un billete y Calfucurá no aparezca ni siquiera en los libros de historia, ¿no? El cacique Calfucurá, que fue uno de los duros de la resistencia contra el avance del milico, y Roca, que fue un genocida, porque Roca fue un genocida, y para nosotros es un patriota, o para algunos, no para mí, no adhiero, pero para muchos fue un patriota de Roca, ¿no? Sí, y de muchas otras situaciones hoy hemos logrado, por ejemplo, que la masacre de Rincón Bomba y Napalpí, que son dos masacres ocurridas en los años 40, sin decisión de un gobierno, pero sí con la decisión de una fuerza que fue Gendarmería, hoy se han declarado delito de lesa humanidad y pueden ser juzgados después de casi, estamos hablando ya de 80 años casi, ¿no? En ese sentido va lo de Patagonia Rebelde también, ¿no? Hay muchas situaciones que a nosotros como argentinos nos tenemos que revisar en la historia para poder repensar. Pero también, como dijiste vos, hoy hay situaciones, algunas casi con más emergencia que otras, ¿no? Pero la situación en las cárceles, por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre de dejar la basura afuera de la casa y no nos importa qué pasa con la basura, ¿no? Y lo mismo pasa con la situación. Te la voy a alquilar. Y lo mismo nos pasa con la situación de los presos, ¿no? Los presos se supone que son personas que tienen que cumplir un castigo, pero para que no reincidan, ¿no? Y no que las cárceles se transformen en escuelas de violencia y de delito, manejado muchas veces por las corporaciones de la fuerza de seguridad, muchas veces donde digamos las condiciones son inhumanas, ¿no? Que están llenas de pobres aparte. Tengo 5 minutos, sí. Total, a mí me gusta. Esta es la parte donde yo me pongo a hablar tontera, porque total, pero a mí me gusta. Me tocó hacer una nota con Sergio Massa cuando era candidato a presidente. Lo esperé desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y él estaba cansado, yo estaba más cansado que él. Pero hicimos la nota. En el estudio donde Maxi Montenegro hacía Plan M en Buenos Aires, yo esperé que Maxi terminara el programa, nos cedió la escenografía gentilmente, me senté donde se sentaba él, hicimos la nota con Sergio Massa. Terminó la nota y yo le quería contar y Massa se quería ir a dormir. Pero yo lo agarré igual y digo, pues me vas a escuchar 5 minutos. Estaba de la Sota, estaba La Baña ese día. Entonces yo le dije, yo te voy a contar un proyecto que yo tengo para las cárceles en la Argentina y que si sos presidente, bueno, medio regañadiente así me escuchó. Por supuesto Massa no llegó, el proyecto no se lo debe ni acordar. Pero yo sostengo que las cárceles en Argentina tienen que funcionar como empresas. Las cárceles deben cumplir con la función
de reinsertar en la sociedad aquellos casos que puedan ser reinsertables. Y para esto nosotros tenemos un territorio muerto que es el desierto, donde hoy está toda la zona de Vaca Muerta y demás por ahí. Entonces, mi idea es hacer grandes unidades carcelarias fabriles y que en esas unidades carcelarias los presos generen la producción de todos los bancos escolares de la República, en diversas unidades fabriles, que tengan un sueldo acorde a lo que se paga por cada actividad en la Argentina en blanco, y que ese sueldo se divida en 3 partes. Una parte para pagar su estadía en la cárcel. La otra parte para enviarla a la familia, porque ese preso tiene una familia afuera que, por haber cometido un delito, no está pudiendo mantener. Y la otra parte que se guarde en una caja de ahorro a nombre de esa persona para que el día que salga se encuentre con un elemento, decir, bueno, yo aprendí mecánica de automóviles, puedo poner, porque tengo los elementos, tengo mi familia comida afuera porque le mandé el dinero y tengo una plata guardada para poder ponerla en la producción. Por supuesto que es una idea mía acá en el medio de la nada, pero... Pero yo te voy a decir algo que no te para desilusionarte, sino que no estás tan lejos. Hoy las cárceles en la Argentina y la ley carcelaria, por la lucha que hemos dado los organismos de derechos humanos, ya tiene todo eso. De hecho, deberían garantizar que un preso, si quiere estudiar en la universidad, lo pueda hacer, si quiere trabajar, lo pueda hacer y pueda cumplir con su familia, con él y todo. Hoy deberían hacerlo. El problema que pasa, como pasa con la salud pública, que vemos el dengue y vemos el sarampión y vemos que ahora viene el coronavirus y estamos con esta situación ya local bastante grave, es que yo te digo lo que me dijo un funcionario de la provincia. La cárcel de Córdoba pasaron de 5.000 a 10.000 sin haber tenido ningún acondicionamiento. Bueno, pero por eso, entonces... Y si vos haces un estudio de quiénes están presos y por qué están presos, eso también es importante analizarlo. ¿Y qué arrojaría ese estudio? Porque una cosa es lo que dicen los medios masivos, ¿no? Que hay delincuentes que roban y matan. Sí, es verdad, hay muchos. Pero la gran mayoría de las situaciones de violencia que se viven en la sociedad tienen que ver con conflictos familiares e intravecinales. Entonces habla de una sociedad deteriorada, una sociedad que las situaciones de muerte por arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo. Entonces, ni hablemos del tema de que la clase social que está en la cárcel. ¿Qué clase social está en la cárcel? O los ricos no roban. Sí. Entonces, acá hay un discurso que dicen que los pobres roban porque son pobres. Bueno, creo que los ricos no roban. Creo que el caso de los rugbyers ha dado, ha puesto de manifiesto que la violencia está en todos los estratos, en todas las esferas, y que lo que pasa es que en algunos lugares pasa dentro del country con la puerta cerrada de la seguridad y nadie se entera, pero de hecho ocurre. Porque lo que pasa en realidad es que la delincuencia funciona como una empresa donde los que caen presos son el último eslabón, no sé, los peones que limpian, pero los que intercambian las valijas son los que determinan, los que se benefician de los que están y los que vacían las políticas públicas también, ¿no? Ha sido un placer enorme, Emiliano, recibirte y bueno, esperemos verte seguido. Si vas a coordinar desde Córdoba a la mesa, pero seguramente... No, yo no voy a coordinar, soy coordinador temporalmente, somos muchos, hay 3 coordinadores, te cuento. La construcción de la mesa es una construcción bastante horizontal, participan muchas organizaciones que ya tienen su forma de organizarse y en la realidad la coordinación es simplemente garantizar que este funcionamiento sea articulado entre todos los nodos y las organizaciones. Vamos a acompañar a los compañeros acá, pero ellos ya tienen un trayecto mucho más largo que el que tengo yo, hecho en la lucha por los derechos humanos, y yo creo que por algo son referentes, por algo les interesa esto, y ojalá que sobre todo los jóvenes, ¿no? Sobre todo los pibes, que tienen muchas ganas y por ahí no encuentran lugares ni donde se puedan ser parte de este proceso, porque es lo que viene, digamos, ¿no? Y se tienen que formar, en vez de tener, perdón, les voy a usar un término político de mierda, tener compañeros y políticos que realmente se han comprometido con la gente. Seguro que sí. Gracias una vez más por la visita. Bueno, ha sido un placer enorme charlar. Bueno. Gracias, Juan. Gracias a vos, Colmán. Chicas, muchas gracias. Han estado muy calladas. Ha sido un gusto escuchar a Emiliano. Bueno. ¿Cómo van a funcionar ustedes? ¿Qué va a haber? ¿Una mesa de reuniones? ¿Va a haber una reunión diaria? ¿Cómo va a ser esto? La próxima reunión está programada en Corral de Busto para el próximo mes, porque la idea es hacerla rotativa. Rotativa permanentemente, no entrar en el egoísmo o en el centrismo de una ciudad.
sino todo lo contrario, y que a medida que vamos avanzando reunión a reunión vamos a permitirnos esa organización, esa participación, y de cada reunión van a surgir objetivos de corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nosotros vamos a entrar en la parte final del programa y yo quiero contarles algo que pasó en el día de ayer. Hoy no pudimos tenerlo acá porque me pidió, y nobleza obliga, yo debo decir que primero me enojé y después lo entendí, me pidió primero poder comentárselo a los interesados. Yo quería la noticia, quería la primicia, pero el hombre... Intercambiamos un par de mensajes, yo soy medio vehemente para decir las cosas, pero nos queremos mucho y entonces entendí yo que estaba mal yo en mi postura y por ende seguramente será la semana que viene. Me alegré mucho cuando me contaron que el arquitecto Daniel Esberna fue comisionado por el Colegio de Arquitectos para reunirse con el secretario de Obras Públicas de la Nación, el doctor Martín Gil, a los fines de poder empezar a ver si podemos tener la universidad en Marcos Juárez, la universidad como edificio, ¿no? A raíz del comodato que el municipio entregó al centro universitario del edificio de la terminal de ómnibus, surgieron muchas opciones y muchas posibilidades, y yo creo que la educación, primero que es en definitiva lo único que nos puede salvar, y segundo, que es la industria sin chimeneas, ¿no? Es parte de la industria sin chimeneas. Y como desde acá, humildemente venimos pregonando esto de que necesitamos diversificarnos, necesitamos hacer otras cosas, para que cuando un sector le toca una mala racha, el otro sector pueda sostener y no nos colapse la economía. Yo creo que la educación, una educación terciaria, que trae gente, que esa gente vive, come, se baña, alquila, compra cosas, genera y motoriza la economía, es parte de esta reactivación y de esto que uno viene pidiendo hace rato, que Marcos Juárez tiene la oportunidad de dar el salto histórico, ¿no? Voy a seguir contando hasta el hartazgo que me quedé sorprendido cuando fui a Belleville la semana pasada y hablaba con el intendente Briner y me comentaba que tienen 5 colectivos urbanos y van por el 6º. En una ciudad que tiene la misma cantidad de habitantes que Marcos Juárez, el nuestro tiene la puerta rota y no anda. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Si estos son abandonados, sí. ¿Compraron un colectivo roto? Sí, también. Pero no importa, saquemos eso de lado, porque Marcos Juárez tiene mayor poder adquisitivo que Belleville. Entonces estamos en un momento donde necesitamos dar el salto de calidad y empezar a ser una ciudad productiva, mucho más grande de cabeza, no más grande de ciudad, más grande de cabeza, y empezar a diversificar nuestra producción. Por eso, seguramente la semana que viene, Daniel iba hoy a hablar con la gente del centro universitario, le iba a contar lo que pasó, yo lo quería acá y él tenía que ir allá, y bueno, estas cosas que... Pero seguramente la semana que viene va a estar charlando con nosotros y nos va a contar si trajo, porque en definitiva no me quiso adelantar ni siquiera si las noticias eran buenas, malas o regulares, pero bueno, esperamos que la semana que viene lo podamos tener sentado acá. Me alegro que sea él, es un tipo de laburo a quien aprecio y valoro mucho su trabajo como arquitecto, creo que tiene mucho para dar. Nos vamos, ya viene a Acontecer Regional 2020, vamos a entregar el horario porque el conductor del programa es malísimo y se enoja mucho con nosotros si entregamos tarde, así que los dejo. Hoy estuvimos en esto de recorrer y de seguir uniendo las 35 localidades que recorremos para hacer Acontecer Regional. Estuvimos en San Marcos Sud, estuvimos en Cabanac, estuvimos en Belleville, estuvimos en la localidad de Montes de Oca, estuvimos en Cruz Alta en la reunión de la comunidad regional, estuvimos en Noetinger y en muchos lugares más. Así que no se pierda lo que viene ahora, que es Acontecer Regional 2020. Con ustedes, en Jaque Mate, y para hablar de los temas que nos interesan a todos, estamos el próximo jueves a las 21:30. Que tenga una buena noche.